enseñanza de esta tarde, en este primer día de la semana, 22 de septiembre del año 2013. Y el título es: Dios no es hombre, Dios es Dios. Dios no es hombre, Dios es Dios. Y dice la palabra del Señor en Oseas capítulo 11, verso 9: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. Esas dos secciones no las voy a tocar. La parte que sigue: porque Dios soy y no hombre. Porque Dios soy y no hombre. El santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Gloria a Dios. Después de leer este texto, hermanos, creo que ya les regresó la respiración al cuerpo, ¿no? Creo que ya se les asentaron sus emociones, ya se les normalizó la presión. ¿Amén? Aleluya. En el Nuevo Testamento del doctor en teología Francisco La Cueva, él traduce en San Juan capítulo 1, verso 14, es una traducción correcta del griego al español. Ahí en San Juan 1:14 dice: y el verbo carne se hizo. Hay una gran diferencia, como está escrito en la revisión Reina Valera del 60, que necesita ser explicada, porque dice: aquel verbo fue hecho carne. Como que alguien hizo carne al verbo. Pero en el original, en la raíz del griego al español, dice: y el verbo carne se hizo. Y ese habitar que se menciona ahí, en la misma versión que está proyectada, significa: y fijó tabernáculo entre nosotros. Ese término tabernáculo tiene que ver con el tabernáculo que estaba en el desierto, donde bajaba la gloria de Dios, habitaba la presencia del Señor. Ahí se manifestaba, de ahí se declaraba, sobre el propiciatorio entre los dos querubines, de ahí salía la palabra de Dios, de ese tabernáculo. Y contemplamos la gloria suya, gloria cual del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que aquí, hermanos, en la versión de la Biblia de las Américas, en el mismo verso, San Juan 1:14, dice, por eso es que dice: y el verbo se hizo carne. Se hizo sarx. Sarx es la palabra griega que se usa para carne, y eso quiere decir que se hizo de naturaleza humana, un ser humano de carne y sangre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su deignuo. Deignuo, para referirse a la palabra gloria, y vimos su gloria o su deignuo, quiere decir: y vimos su mostrarse. El Señor se mostró a la vista en carne. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En 1 Timoteo 3:16, en la versión
Reina Valera del 60 dice: e indiscutiblemente, es algo que no está en discusión, sin contradicción, dice otra versión, no se puede contradecir, grande es el misterio de la piedad o del temor a Dios. Dios fue manifestado, fue faneró. Dios fue faneró, Dios fue manifestado. Eso quiere decir que Dios se presentó, se apareció, se mostró, se descubrió públicamente en carne, en sarx, o sea, en naturaleza humana. Y continúa el texto, 1 Timoteo 3:16, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Se refiere a su ascensión, que está registrada en Hechos capítulo 1. Ya razonamos en la enseñanza del miércoles pasado lo que está escrito ahí en 1 Timoteo 6:16. Ya se me fue una nota en la voz, ¿ven? Y pues ni modo que me desechen, ¿verdad? Tengo que seguir predicando. Dice ahí: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es inaccesible, hermanos. Nuestro Dios es inaccesible porque no tiene fin. A eso se refiere la palabra infinito, que es al único que se le puede atribuir esa palabra. Nadie lo ha visto ni lo puede ver, porque Dios es Dios espíritu, hermanos. Y hay millones y billones y trillones y cuatrillones y aún más de galaxias formadas por estrellas, soles, lunas, planetas. Se necesitan fácil, cuando menos 100,000 millones de años para cruzar de una galaxia a otra a la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, redondeando el número, hermanos. Así que para habitar entre los seres humanos hace como 2000 años, hermanos, no siendo hombre, sino Dios, pero para poder salvar a la humanidad en una cruz, Dios hizo función de Padre, creando una imagen de Él mismo y le llamó Hijo. Allá en Hebreos 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Como se lee la palabra engendrado, nuestra mente finita, humana, inmediatamente lo relaciona de manera humana con un engendrar humano. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. La referencia de Hebreos 1:5 está en el Salmo capítulo 2, verso 7. En la versión Reina Valera del 60 dice: Dios yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hermanos, Dios fue Padre por lo que Él creó. Y ya vamos a ver textos que lo comprobarán, más otros asuntos más en relación a su imagen, hermanos. Pero por lo pronto ahí está el verso: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Oh sí, te engendré
engendró Dios a un hijo? Porque la mente lo procesa de manera humana. Dios como espíritu, hermanos, es incorpóreo, no tiene cuerpo. Usted engendra porque tiene cuerpo, ¿sí o no? Si no tuviera cuerpo, dígame usted, ¿cómo engendraría? Dios como espíritu es incorpóreo, no tiene cuerpo. Y obviamente no había una diosa igual que Él, infinita, inaccesible, etc. No había una diosa. Y si hubiera habido también una diosa, hubiera sido incorpórea, sin cuerpo. Pero no la hubo, ni la habrá. Este engendrar, hermanos y hermanos que nos visitan, no lo podemos entender, procesar en sentido humano, como tradicionalmente y fácilmente se ha hecho a través de los siglos. Esto solamente existe en la ficción de la mitología griega o romana, que el dios Zeus tuvo relaciones con la diosa fulana de tal, y de ahí nació fulano de tal otro dios, y este otro dios, y así. Dentro de la ficción de la mitología griega y romana, hermanos, pero con el Señor nuestro Dios las cosas no son así. Fíjese, Yod-He-Yalad. Ponme el verso ahí en Salmo 2:7. Yod-He-Yalad. Yo te engendré. Yod-He-Yalad. Yalad es la palabra que se usa para engendré. En el idioma hebreo, hermanos, tiene que ver con crear. Con crear, con ser padre. Pero esta paternidad, este ser padre, precisamente es como creador, porque Él es Dios y no hombre. Su paternidad solo está relacionada con crear. Veamos algunos textos interesantes y relacionados, hermanos. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente de Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. En Hebreos 1:3, en la Biblia de las Américas, dice: Él es el Cristo, refiriéndose a Cristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, la palabra de su poder. Por eso se le llama el Verbo en San Juan 1:1. Porque, hermanos, Él era el que hablaba allá en el principio. Cuando dice: y Dios creó tal cosa, y Dios creó tal cosa, y vio que era bueno. Ahí está el Verbo, hermanos, soltando la palabra. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, y Dios revela este misterio que dejó de ser misterio por medio del profeta Isaías, allá en el libro de Isaías, capítulo 43, versos 10 y 11.
La versión Reina Valera 60 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, que viene siendo el Jesús que vemos en los evangelios, y mi siervo que yo escogí. Y sigue diciendo Dios a través de Isaías: para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Dios no es hombre, Dios es Dios. Pero la imagen misma de su sustancia la humanó para poder derramar su sangre, que es lo único que lava nuestros pecados. La sangre de los animales en las fiestas judías no lavan los pecados. No los han lavado, no los lavan ni los lavarán. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Alabado sea Dios. Dios, como Dios Espíritu, hermanos, más grande que el universo, infinito, así nos demostró cuánto nos ama, viniendo a tomar forma humana. Alabado sea el Señor. Ahora, tradicionalmente, Dios ha sido concebido en la mente solamente masculino. Pero las Escrituras también contienen proyecciones femeninas de nuestro Dios, que describen parte de su naturaleza, hermanos amados. La Biblia lo describe como rey, masculino. Lo describe como padre, masculino. Lo describe como el todopoderoso, masculino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también Dios es revelado como una roca, femenino, como la rosa de Sarón, femenino, como la puerta, femenino, etcétera, etcétera. Términos femeninos. Cada imagen usada por Dios para describirse a sí mismo nos ayuda a saber más acerca de Él en relación a su naturaleza divina. De tal manera que Dios no solo es Dios Padre, sino también un Dios Madre. Pero por una óptica, hermanos, androcéntrica, solamente centrada en el hombre, la masculinidad, al leer la Escritura, solo se han destacado imágenes y simbolismos, hermanos, masculinos de Dios, ignorando las imágenes y simbolismos femeninos del Dios mismo que nos ama. Dios no solo se ha manifestado mediante roles masculinos, hermanos, sino que también lo ha hecho mediante roles femeninos. Vengan conmigo para ver algunos simbolismos que demuestran que Dios también es madre. Amén. Y para esto nos vamos a ir al libro de Job, capítulo 28, 38. Rectifico, Job capítulo 38, versos 28 y 29 en la versión Reina Valera 60. Aquí viene la primera pregunta: ¿tiene la lluvia padre? ¿Sí? Dios Espíritu. Rol de padre en la creación. Viene la otra pregunta: ¿o quién engendró las gotas del rocío? Dios Espíritu.
Otra vez, rol de padre en la creación. Pero luego viene la otra pregunta: ¿de qué vientre salió el cielo? Del vientre de Dios. Rol de madre en la creación. Y la escarcha del cielo, ¿quién la engendró? Dios. O sea, rol de padre en la creación. Ofrenda de aplausos al Señor. Isaías capítulo 46, versos 3 al 4, dice: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. Rol de madre en nuestro Dios. Los que sois llevados desde la matriz. Rol de madre. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Imagen masculina. ¿Se fija? Isaías capítulo 42, versos 13 al 15. Dice: Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Imagen masculina de Dios, de guerrero. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Imagen de madre prudente, madre sabia. Daré voces como la que está de parto. Imagen de madre. Asolaré y devoraré juntamente. Gloria al Señor. En el siguiente pasaje, hermanos, Oseas simboliza la ira de Dios con animales salvajes. En Oseas capítulo 13, versos 4 al 7, porque Él se puede proyectar como Él quiera, porque es Dios. Dice: mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo. En el camino los acecharé. La gloria con violencia de Dios, hermanos, porque la soberbia los hizo olvidarse de todo lo que Él había hecho por ellos. Pero luego en Oseas capítulo 13 y verso 8, aquí el simbolismo cambia, hermanos. Dice: como osa que ha perdido los hijos, los encontré. O sea, rol de osa madre. Se compara a nuestro Dios con una osa madre. Y desgarraré las fibras de su corazón, y ahí los devoraré como león. Fiera del campo los despedazará. Ahora, en Números capítulo 11, versos 12 y 13, en este texto, hermanos, Moisés pide que quien concibió y dio a luz a Israel, pues sea ahora quien le supla el alimento que el pueblo reclama. Y viene la pregunta: ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? O sea, lo que Moisés le está diciendo a Dios: tú, oh Dios, lo concebiste. O sea, rol de madre.
Lo que le está diciendo Moisés es: tú, oh Dios, lo engendraste. Rol de padre. Tú eres el que lo llevaste en su seno. Rol de madre. Tú eres el que los criaste y amamantaste. Rol de madre. Y hablando de amamantar, hermanos, que solamente una mujer lo puede hacer, ¿verdad? Uno de los nombres de Dios, ¿verdad?, que tradicionalmente en el mundo evangélico se dan diferentes significados de él, hermanos, y es el nombre El Shaddai. Y una profundidad de su raíz enseña que el nombre El Shaddai, refiriéndose a Dios, significa que Él tiene pechos, que Él es el amamantador. O sea, con esta palabra El Shaddai, como uno de los nombres de Dios, se está presentando a Dios en el rol de madre, dando vida. Dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Y ahí se cumplió el Salmo 23: aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él les dio carne de codorniz, hermanos, carne de príncipe, ante sus angustiadores, rodeados por sus enemigos, allá en el desierto. ¡Aleluya! Porque donde no hay mesa, Él crea una mesa. Donde no pudiera haber banquete, Él crea un banquete. ¡Aleluya! Por eso es Dios. En Isaías 66, versos 12 y 13, aquí Dios se compara con una nodriza que alimenta a sus hijos y los consuela. Ha pasado el cautiverio y el pueblo está hambriento como un niño. Isaías 66, versos 2 y 13 dice: porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Dios en rol de madre, hablando. Gloria a Dios. En este verso que sigue, el salmista usa la imagen de una comadrona o de una partera para referirse a Dios como la mujer que le ayudó a nacer. Salmo 71, verso 6 dice: en ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. ¿Se fija? Desde las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. La figura, la imagen de una comadrona o de una partera, de ti será siempre mi alabanza. Una imagen femenina de Dios. Ofrenda de aplausos al Señor. En el siguiente verso, Jesús usó una metáfora femenina al compararse con la madre gallina en la función maternal protectora. Mateo capítulo 23, versos 37. Reina Valera del 60 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, la mamá gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste.
¿Se fija? Así que en estos textos que he reflexionado con ustedes, hemos visto algunas analogías humanas que están en la Biblia para describir atributos de Dios. Atributos con imagen masculina, atributos con imagen femenina. Hermanos, de un Dios espíritu, sin imagen, sin género masculino o femenino, porque es incorpóreo, que no tiene raza ni color de piel, que tiene personalidad, pero no es persona. Quiero repetir esto. Dios tiene personalidad, pero no es persona. Oseas 11:9. Dios no es hombre, Dios es Dios. Porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. ¿Por qué digo esto? Porque persona significa, para empezar, un ser mortal. Y dice que es el único que tiene inmortalidad. En 1 Timoteo 6:16. Y la palabra persona significa un ser mortal, o sea, sujeto a morir, a la muerte. Persona significa que tiene necesidades fisiológicas, o sea, necesita comer, necesita beber, necesita dormir, necesita descansar, necesita defecar, necesita cohabitar. Pero destaco que Dios usa roles femeninos para revelarse a la humanidad, dándole un lugar especial a la mujer. Bríndense un aplauso, mujeres. El Señor dándole un lugar especial a la mujer, dándole crédito a la mujer por características únicas de la mujer, hermanos, empezando con que usó a una mujer como medio para nacer. Usó a Miriam en su nombre hebreo, usó a Miriam, o a María, como se lee en español. Según Lucas capítulo 8, versos 1 al 3, hablando del lugar especial para la mujer de parte del Señor, Jesús enseñó no solamente a hombres, sino también a mujeres. No les dijo a los discípulos: hey, háganse unos taponcitos de tela y les voy a dar el ministerio, como ministerio de ujieres, que se acerquen donde haya una mujer, métanle unos tapones en las orejas para que no oigan lo que voy a enseñar. No, ridículo, ¿no? Pensar así. Dice la Biblia: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ahí se acabó el verso. No, dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y ahí hace el listado: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. El Señor permitió que mujeres lo acompañaran a lo largo de su ministerio. Rompió moldes. Cuando los judíos no enseñaban la Torá a las mujeres. Cuidado con la Torá, no se les vaya a atorar a ustedes en el corazón. No cualquiera puede estudiar Torá, porque se le va a atorar en la mente. Aleluya. En el templo reconstruido por Herodes, construido por Salomón, reconstruido por Herodes,
las mujeres estaban separadas de los hombres. Imagínense otro salón que no sea este, donde ustedes, hermanitas amadas, allá. Ustedes no podrían estar aquí. Las mujeres estaban separadas de los hombres. Vean por internet, ahí en el Muro de los Lamentos hay una pared intermedia. Hay algo que está dividiendo. Del lado izquierdo, viendo ustedes de allá para acá, están puros hombres, y acá, cubiertas, están mujeres. Y les va bien ahorita. De perdida a un lado les dan chance de estar. Pero cuando estaba el templo, hermanos, el patio de las mujeres era el más alejado del lugar santísimo del Señor. Y la Mishnah enseña que inclusive había 15 escalones de desnivel para que allá relegadas, marginadas, estuvieran las mujeres bajo el judaísmo. Escuchen un dicho de rabinos. Ellos decían, estoy hablando de rabinos, hermanos, ¿ok? Fíjense lo que ellos decían, lo que ellos enseñaban a los demás hombres. Uno debe pronunciar 3 doxologías diarias. La primera: te alabo, Dios, porque no me hiciste pagano. La segunda: te alabo, Dios, porque no me hiciste analfabeto. Pero escuche la tercera: te alabo, Dios. Decían los rabinos hombres, enseñándoles a los demás hombres esta tercera doxología: te alabo, Dios, porque no me hiciste mujer. ¿Quieren ustedes, hermanas, ser parte del pueblo judío? ¿Ah? Te alabo, Dios, porque no me hiciste mujer. Y les podría decir un montón de cosas conforme al judaísmo en relación a la mujer, conforme a los romanos en relación a la mujer, conforme a los griegos en relación a la mujer. Y en pocas palabras, ustedes serían un 0 a la izquierda. Nomás sirven para engendrar hijos, para dar hijos, etcétera, etcétera. Pero el Señor rompió esos moldes, no tenía esos moldes. Es que lo ofrece la casa del Señor. Él fue en contra de todo el pensamiento de rabinos y judaísmo y de romanos y de griegos. La conversación más larga y privada que tuvo Jesús, estoy hablando de conversación privada, más larga que tuvo Jesús, fue con la mujer samaritana. Y a esta mujer, y no a sus discípulos hombres, le reveló abiertamente por primera vez que Él era el Mesías. San Juan capítulo 4, verso 25 al 27, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. San Juan 4, 25 al 27, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Por primera vez. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. O sea,
Se maravillaron no porque hablaba con una mujer, sino porque la mujer era samaritana. Ya el maestro Isaías ha enseñado de eso. Espero que se acuerden. Gloria a Dios. Lo que representaban los samaritanos para un judío. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? O sea, respetaron la autoridad Amén, gloria a Dios. que estaba arriba de ellos. Los hombres, los discípulos, corrieron, huyeron. Cuando el Señor fue tomado preso, las mujeres andaban bien cerquita. Y hay algo, hermanos, que demuestra el concepto, una vez más, que Jesús tenía de las mujeres, y tiene que ver con su resurrección. En el judaísmo, la mujer no tenía derecho a prestar testimonio. La palabra de la mujer no valía, no vale dentro del judaísmo. Pero le digo, tengan cuidado que no se le vaya la Torah, se le vaya a atorar en el corazón, en su servir, en lo que usted ha creído. ¿Okay? En el judaísmo la mujer no tenía derecho a prestar testimonio, porque según los rabinos, en base a Génesis capítulo 18, versos 9 al 15, la mujer era mentirosa. Para los rabinos, ustedes mujeres son mentirosas. Para el judaísmo, ustedes mujeres son mentirosas. Génesis 18, 9 al 15, en eso se basan los rabinos. Y le dijeron: Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo, llevaba la palabra: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces, aquí se aclara quién estaba hablando con Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí. O sea, sí es cierto que echó mentira. Sí es cierto. Se estaba riendo. Pero no era una risa con malicia, hermanos. Una risa sincera, espontánea. O sea, 80 años y el príncipe 90, pues. Aleluya. No me reí porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Así que este hecho, hermanos, fue suficiente para descalificar a todas las mujeres para dar testimonio, para poder presentar testimonio, porque en el judaísmo las mujeres son mentirosas. Pero Jesús no las descalifica, rompió moldes contra todo
Dice ahí en Marcos 16:9: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a una mujer, a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Dios no es hombre, hermanos. En su esencia, en su naturaleza, Dios es Dios, de acuerdo a Oseas 11:9. Pero cuando trata con nosotros, nos trata como padre y nos trata como una madre. Por eso es que nos toma en sus brazos para darnos su calor maternal. Gloria al Señor. Por eso es que nos acaricia con su presencia como una madre amorosa. ¿Cuántos han sentido las caricias del Señor? Yo las estaba sintiendo ahí. Me estaba acariciando mis brazos, mis manos, mi pecho. Alabado sea Dios. Por eso es que nos da palabra de aliento cuando más lo necesitamos, como lo hace una madre, hermanos amados. Por eso es que también para nosotros, hermanos, Él es el Shaddai. Él es el que nos amamanta como a sus niños, hermanos, como lo hace una madre. Por eso es que leemos lo que leemos en 1 de Pedro capítulo 2 y verso 2. Dice ahí: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El efecto de la palabra de Dios en la vida de alguien, hermanos. Pero se fijan, desead como niños recién nacidos. A ver, digan Arcu. Y Dios no dice como dicen rabinos judíos, hermano. Él no está allá en su trono diciendo: alábenme, hombres, porque no los hice mujer. No, en su reino Dios le ha dado igualdad a la mujer para todo tipo de ministerios, e inclusive le ha dado igualdad, autoridad para enseñar, para predicar su palabra, la palabra de Dios. Y Dios, hermanos, aleluya, nos da la sabiduría, la revelación para entender escrituras como aquí 1 Corintios 14:34, por si a alguien todavía no ha entendido esa parte. 1 Corintios 14:34, hermanos: vuestras mujeres callen en las congregaciones, en las eclesias. Eclesia es un término griego, porque ellos eran griegos y era el tipo de término que podían entender, que se refería a una reunión popular, a una concurrencia en público. No se está refiriendo a cuando se reunían en el templo, porque ni templos existían, se reunían en casas. Vuestras mujeres callen, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Ya les leí en un culto pasado cómo el Señor declaró que fueran reunidos todos, incluyendo mujeres y niños, para que escucharan su palabra. Así que no se refiere a la ley de Dios. Esa ley es la ley greco-romana. Así que para callen, esa tercera palabra ahí, para callen, Pablo usa el verbo sigao. Sigao hace referencia a un silencio voluntario. Es la palabra usada para describir el mismo silencio de Jesús ante Pilato, allá en Marcos 14:61. Dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que testifiquen estos contra ti? Mas él sigao, mas él callaba y nada respondía. Hermanos, un silencio
silencio voluntario. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? El mismo tipo de silencio, la misma palabra se usa en Hechos 15:12, hermanos. En un informe que se hizo, dice: entonces toda la multitud sigao, cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. El decir de Pablo en 1 Corintios 14:34, vuestras mujeres callen o vuestras mujeres sigao, no se refiere a que no pueden enseñar, no pueden predicar la palabra en la iglesia. Porque si así fuera, entonces el apóstol Pablo hubiera usado la palabra griega, que es la palabra siopao, no sigao, sino siopao. Y quiero que se fijen muy bien, una vez más, en relación a qué se usa la palabra griega siopao, en relación a qué. Hechos 18, versos 5 al 9, dice ahí: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación. ¿A qué estaba entregado? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Pero oponiéndose y blasfemando estos, como hasta el día de hoy hay quienes blasfeman en contra del mismo Cristo, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre esta propia cabeza. Yo, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. ¿Para qué? Para seguir predicando la palabra. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo ¿qué? La palabra, creían y eran bautizados. Entonces el Señor, atención aquí, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, el Señor, no fue un ángel, pero aunque hubiera sido un ángel, el verdadero ángel fiel, el que no es caído de allá del principio, que formó parte de la tercera parte, que el enemigo logró convencer que el pastor estaba mal. Si hubiera sido un ángel fiel, es palabra verdadera, genuina. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no siopao, y no calles. Ahí no usó la palabra sigao, no le dijo y no sigao, le dijo y no siopao. Se fija que es un callarse o guardar silencio en relación a predicar, y que el Señor le está ordenando que no lo deje de hacer, porque siopao quiere decir, se refiere a un silencio, a un callar a fuerzas, involuntario, un estar mudo, una quietud involuntaria, una inhabilidad o una no autoridad legal para hablar. Eso significa siopao. No calles, le dijo a Pablo, estás predicando lo que yo quiero que prediques, no calles, no siopao. Aleluya. Y esa palabra griega siopao no es la que se usa en 1 Corintios 14:34, sino se usa la palabra sigao, donde se trata
de un rehusar voluntario o indisposición voluntaria para hablar, hermanos, pero en reuniones públicas. No está hablando de cuando se reúne la iglesia en un culto, sino tiene que ver en reuniones públicas, para no avergonzar y deshonrar al esposo, para no violar la ley grecorromana, como dice ahí, como también la ley lo dice. ¿Cuál? Pues la grecorromana. Allá afuera de la iglesia, fuera del culto, no podía hablar para preguntar nada. Ese hablar del verso 34 está conectado con el preguntar del contexto de lo que dice más abajo. Y si quieren preguntar algo, háganlo en sus casas. El hablar es en relación a preguntarle al esposo como esposa. Gloria al Señor. Allá afuera de la iglesia, fuera del culto, no podía hablar nada, para preguntar nada. A una mujer, hermanos, se le podía desgarrar su vestidura en pleno público para avergonzarla delante de la gente. Había gente del gobierno autorizada para hacer esto. Tiene su trasfondo, su razón, que ustedes desconocen. A una mujer se le podía rapar en público delante de la gente, y públicamente declararla prostituta. Había gente del gobierno que tenía autoridad para hacer esto, aunque fuera a un lado el marido, el esposo. Y de ahí en adelante, hermanos, cuando se le declaraba prostituta, tenía que ser prostituta toda su vida. Y iba a ser divorciada. Eran divorciadas por el esposo y perdían todo derecho. Perdían el derecho de conservar a los hijos. Perdían todo matrimonio. Se quedaban sin nada, sin derecho a nada, ningún patrimonio de nada. Había gente autorizada por el gobierno romano para tomar este tipo de acciones. Por eso hay razones por las cuales se da cierto tipo de enseñanzas a la iglesia de Corinto de cosas que podían hacer y lo que no debían hacer, hermanos. Hay trasfondo cultural y de ley grecorromana. Pero en el reino de Dios, en la iglesia comprada por Cristo con su sangre, la mujer tiene toda la autoridad legal para ministerios y predicación, igualito que con el hombre. Nomás una aclaración muy importante: igualito que con el hombre, si tiene el llamado de parte de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Los ministerios no son para el que quiere, es para el que el Señor hace el llamado. Pastor, pero voy a ayunar 40 días. Puedes ayunar 1.000.000 de días. Si Dios no te ha llamado para hacer tu ministerio, así ayunes 1.000.000 de días, no vas a tener ese ministerio. Voy a hacer que mis rodillas parezcan rodillas de camello. Todos los días, varias veces al día voy a estar orando porque yo quiero ese ministerio. Se te podrán poner de elefante las rodillas, pero el llamado lo hace Dios.
El ministerio quíntuple de Efesios 4:11 también es para la mujer. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, pero necesitan tener el llamado de parte de Gloria a Dios. Dios, aleluya. Gloria al Señor. Dios no es hombre. Dios es Dios. Oseas 11:9. Él es el Dios espíritu, incorpóreo, infinito. Pero cuando trata con el hombre y la mujer, Dios se proyecta con características masculinas y se proyecta con características femeninas, porque el Señor ama a la mujer exactamente como ama al hombre. Y el Señor quiere usar a la mujer exactamente como usa al hombre. Sí, ofrenda de aplausos al Señor. Aleluya, puestos de pie, iglesia amada. Ofrendar